Y seguimos charlando con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, teniendo en cuenta el escenario que nos estuviste pintando en el bloque anterior, el Banco Central del Paraguay todavía mantiene su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto en 3,8% para el cierre del año 2024. Así mismo, Eduardo. Creemos que las dinámicas que estamos viendo en sectores, si bien hay recomposiciones, todavía nos muestra o nos permite proyectar esa expansión, digamos, el 3,8% para el 2024. Perfecto. Miguel, pasando un poquitito a otro tema que está en parte también relacionado y que genera cierta preocupación de diferentes sectores, refiriéndonos a la inflación, que no preocupa tanto por los números globales, sino tal vez por la composición que está teniendo durante los últimos meses con un fuerte componente de presión por parte de los alimentos. ¿Cómo está viendo el Banco Central del Paraguay esta trayectoria? ¿Se mantiene la lectura de que estamos ante un efecto transitorio que se podría ir disipando durante los próximos meses o hay algún tipo de recomposición o alerta? Miguel, explícanos un poquitito cómo está viendo el Banco Central del Paraguay este tema. Sí, efectivamente vemos un nivel de inflación en torno a un 4,4%, un poco es el resultado de mayo, pero entendemos que hay un fuerte sesgo, ¿verdad?, hacia precios, digamos, de alimentos que se han incrementado, digamos, recientemente, pero dentro de los alimentos vemos que una buena parte, ¿verdad?, probablemente alrededor de un 50%, esté explicado, digamos, por estos rubros volátiles constituidos por frutas y verduras un poco, un poco este incremento ha respondido, digamos, a restricciones que se han dado ya desde el año anterior, por el lado, digamos, de la oferta, principalmente por el lado de las importaciones, pero que en el 2024, probablemente entre marzo, abril, también la sequía, digamos, que afectó al país, terminó exacerbando, digamos, los precios de ciertos rubros, digamos, que son de consumo bastante importante en la canasta, digamos, en los hogares. Lo que estamos viendo es que como consecuencia de esa habilitación, digamos, la posibilidad de poder importar estos rubros, sumado también al ciclo productivo, digamos, un poco más rápido, digamos, de estos rubros respecto a otros rubros, digamos, estamos viendo un aumento, digamos, de esa oferta y en las últimas semanas hemos visto una reducción en los precios, digamos, de estos rubros, no todavía en forma muy importante a nivel, digamos, del consumidor, pero que ha cambiado totalmente, digamos, la trayectoria que estábamos viendo, digamos, o 1 o 2 meses, digamos, atrás, ¿verdad? Por lo tanto, como te había anticipado, Eduardo, en alguna otra entrevista, esperamos que esta corrección se produzca, digamos, en estos meses, incluido el mes de junio, ¿verdad? Y con ello probablemente podamos ver una inflación, digamos, total que se separe, digamos, menos de los otros indicadores que más bien nosotros son, desde el punto de vista de la política monetaria, solemos mirar, que nos dan una mejor idea, digamos, de la evolución de mediano plazo de los niveles de inflación. Un poco me refiero a la inflación núcleo, a la inflación, digamos, que excluye energía y alimentos que generalmente usan otros países como medida de tendencia, ¿verdad? Y también un poco mirando la inflación en los servicios que también nos dan una idea, digamos, de cómo está la oferta respecto a la demanda. Entonces, esperamos nuevamente que esta corrección nos lleve, digamos, a la proyección que de hecho en el informe de política monetaria nosotros nuevamente nos habíamos ratificado en que la inflación a finales de año se estaría ubicando en torno al 4% y también vemos que otros analistas, digamos, y otras entidades que se encargan de estas proyecciones un poco están también en línea con una inflación, digamos, que se mantendría, digamos, cerca de la meta a finales de año y convergiendo a nuestro horizonte o el horizonte de política monetaria también el 4% en los primeros meses del 2025.
Miguel, en ese sentido, la última encuesta de expectativas de variables económicas muestra un cierto ajuste con relación a esa perspectiva de inflación para el cierre del año 2024. No hay una gran variación, se pasó, entiendo que de 4 a 4,3%. La expectativa del Banco Central, me decís, se mantiene en 4%. Pero ese tipo de señales generan algún tipo de preocupación, teniendo en cuenta de que hay una mayor percepción de inflación, por lo menos durante los últimos meses. ¿Cómo ve esto el Banco Central del Paraguay, también teniendo en cuenta que las expectativas son importantes en materia de decisión del Banco Central? Sí, realmente le damos mucha importancia, pero sí también entendemos que a medida, digamos, que nos acercamos a finales de diciembre, en general los agentes tienden a mirar bastante, digamos, la interanual de la inflación total, porque en el fondo, si bien tenemos estas otras medidas de inflación de mediano y largo plazo, realmente la consulta es acerca de la inflación total. Por lo tanto, por lo menos ahí habría como cierta creencia de que estos precios, digamos, de los volátiles podrían mantenerse en estos niveles altos y por lo tanto, desde ese punto de vista, un poco es consistente, digamos, esa corrección que hacen los agentes económicos hacia un 4,3%. Un poco verás como que acerca un poco esa tasa a lo que hoy está viendo, digamos, en el mes de mayo del número, digamos, interanual que están en un 4,4%. No obstante, entendemos que con estas correcciones que estamos viendo, probablemente, no quizás, digamos, este mes, ¿verdad? El siguiente, pero paulatinamente van a ir convergiendo, digamos, nuevamente al 4%. Y un poco digo esto, Eduardo, porque si te fijas en los resultados, digamos, del 2023, verás que las inflaciones fueron bastante bajas, digamos, en la de junio, en la de julio y agosto, ¿verdad? Con tasas del -0,3, 0 y -0,2%, ¿verdad? Entonces, un poco por ese lado podríamos ver ciertos niveles, digamos, de inflación que estarían, digamos, alrededor del 4,4% en los siguientes meses, ¿verdad? Si bien, digamos, nosotros también esperamos tasas mucho más moderadas, realmente hay una base estadística de comparación bastante baja, ¿verdad? Por lo tanto, un poco quedaría en estos meses en esos niveles, pero posteriormente, ¿verdad? El efecto estadístico aumenta porque las inflaciones de los últimos meses en el año anterior fueron de 0,5%, digamos, en septiembre y octubre, en noviembre 0,4 y diciembre 0,3. Un poco esto, digamos, haría que a partir de septiembre haya una corrección mayor, ¿verdad? Tomando como proyección tasas mucho más bajas, compatibles, digamos, con una inflación del 4% en términos anualizados. Miguel, ¿el tipo de cambio no configura todavía una cuestión que preocupe demasiado al Banco Central del Paraguay en términos del resultado de inflación? No, no, porque yo creo un poco hay que mirar siempre el tipo de cambio, su comportamiento en el mercado doméstico, pero también ver el comportamiento, digamos, del dólar a nivel mundial, mirando un poco el DXY y también mirando un poco el comportamiento de las monedas regionales. O sea, si uno ve, realmente no es que el guaraní se esté depreciando, ¿verdad? Sino lo que estamos viendo es que el dólar se está apreciando, ¿verdad? Porque es un comportamiento que vemos con respecto a las principales monedas, digamos, economías avanzadas, como también de economías de la región. Y recordemos también que si bien hay algunos productos que son más susceptibles, digamos, a la variación del tipo de cambio, como el caso de los bienes duraderos principalmente, hay otros productos cuyo precio también depende, digamos, de dónde, digamos, del origen, digamos, o de dónde se importan estos rubros, ¿verdad? Y básicamente ahí podemos ver que gran parte de nuestras importaciones son principalmente Brasil, ¿verdad? Principalmente en la parte de alimentos y por lo tanto podemos ver que el real incluso ha tenido, digamos, una depreciación un poco mayor, digamos, a la del guaraní, por lo tanto en términos bilaterales, ahí estamos, tenemos una moneda más apreciada, digamos, que el real, ¿verdad? Entonces, un poco importa mucho ese comportamiento para finalmente ver cuáles serían las incidencias en los precios domésticos. Un ejemplo de eso
podemos verlo así más claramente, ¿verdad? Con lo que pasó, digamos, en Argentina, digamos, hasta diciembre del año pasado, donde justamente la depreciación más rápida del peso, por lo menos en el corto plazo, hacía que muchos productos se abaraten, ¿verdad? Y por lo tanto ese punto de vista, ¿verdad? Representa también una restricción al incremento, digamos, que se pueda dar en los precios domésticos, dado, digamos, que es una competencia bastante fuerte para los productos nacionales. Perfecto. Miguel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos estar siempre en comunicación contigo en este espacio. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Siempre un gusto poder conversar contigo.